Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Aquí está, el tan esperado siguiente capítulo de Transcendence, espero que les guste. Tengo grandes planes para este año y planeo seguir mejorándolo cada vez más. Espero que les guste. XXXXXX. Capítulo 70, unas merecidas vacaciones. Bosque de Elswin. El sol había alcanzado su cenit, brillando intensamente desde lo alto, y sus rayos atravesaban la espesa bóveda verde que protegía el suelo del bosque. A pesar del crepúsculo que parecía envolver el bosque, reinaba una calma serena, la luz era perfecta y le daba al mundo un brillo similar al de una esmeralda a contraluz. Partículas de polvo revoloteaban en el aire, iluminándolo con un resplandor, mientras los sonidos de la naturaleza, los animales y el viento resonaban sin cesar. Elswin era un lugar verdaderamente hermoso, incluso alejado de las carreteras y senderos principales, pues sus bosques tenían una atmósfera que disipaba las preocupaciones y el cansancio. Vivir allí sería un privilegio, tener una casa cerca de un pequeño cuerpo de agua o en un claro, y uno que los tres esperaban conseguir durante su corta estancia. Esto mejoraría si Karen dejara de contar toda su maldita vida en un monólogo. Ichigo miró a la maga, que llevaba una hora hablando sin parar de su abuelo y su papel en la Primera Guerra Mundial. A menudo hablaba de él, era importante para ella, eso era indiscutible, pero sinceramente, había un límite para adularlo tanto. Su padre lo hacía con su madre, y por mucho que Ichigo la quisiera, quería que esa idiota se callara y dejara de hablar sin parar. Esta cabaña fue en realidad el hogar de Udo Mildenhall, mi abuela, y su familia. Eran dueños de la cabaña y de 300 hectáreas de terreno, y en su día fueron agricultores y ganaderos. De hecho, esta misma tierra que pisamos les perteneció, continuó Karen. Durante la Primera Guerra Mundial, estas tierras fueron anexadas por el ejército para construir campamentos defensivos y fortificaciones, preparándose así para el ataque de la Horda. Ichigo había escuchado esa historia suficientes veces como para saber a dónde iba a parar. Tras la supuesta desaparición de Anjuan Lothar en las minas de la muerte durante la Primera Guerra, a donde había sido enviado a buscar un libro en una cueva, otro se alzó para ocupar su lugar y liderar las defensas de Elswin en su ausencia. Lo llamaban el defensor de la corona, su verdadero nombre era Justin S. Wilmorn, un soldado raso que, gracias a su habilidad y destreza, había ascendido socialmente hasta convertirse en uno de los lugartenientes personales de Anduin Lothar. Desde allí dirigió las defensas de la gran aldea durante casi 17 meses, ganándose una fama y un prestigio que casi rivalizaban con la propia reputación de Lothar. Esta y muchas otras historias, de distinta verosimilitud, brotaban de la boca de Karen siempre que tenía ocasión. A la chica le encantaba hablar de aquel hombre, aunque, sinceramente, no tenía ni idea de por qué. Ichigo la ignoró. Lo único que le interesaba saber era si se estaban acercando a su destino, la misma cabaña que pertenecía a su abuela. Solo quería llegar allí, tal vez, una vez en su casa de vacaciones, por fin podría dejar de pensar en todos los problemas que le habían caído encima. La última semana había sido tan estresante como la que pasó en Desolace, donde tuvo que lidiar con altonatos, elementales, centauros y todos los demás que intentaban matarse entre sí. Incluso después de que todo eso terminara, la situación se estaba volviendo cada vez más problemática. Su partida de Athorad hacia la fortaleza de Feathermont fue bastante sencilla. Marta los llevó y los dejó allí. Fue al pisar la isla cuando las cosas empezaron a complicarse. Lorena, que ya estaba en plena forma, quería un informe, seguida de Pand, y finalmente tuvo que contarle a Jaina todo lo sucedido en los últimos días y en la ciudad. Una vez terminado todo, tras horas dedicadas a explicarle cada detalle, pensó que tal vez les vendría bien un merecido descanso. No fue así. Porque incluso con todo eso resuelto, todavía tenía que lidiar con los altonatos, los elementales, los centauros y todos los demás que intentaban matarse entre sí. ¿Por qué? ¿Preguntas? No tenía ni la más remota idea, todo se había mezclado tanto que dejó de importarle. Porque si bien podía entender que los centauros fueran un problema, que los espíritus elementales tuvieran sus propios planes, e incluso que los altonatos volvieran a hacer alguna tontería, ¿por qué la Horda y la Alianza siempre repetían la misma historia, pensando que el otro iba a intentar algo diabólico? Daba igual lo que pensara, porque sus opiniones obviamente no significaban mucho para quienes tenían experiencia en este campo.
Así que tenían que elaborar un plan. Para ello, tenían que idear una estrategia, y ahí fue donde todo se descontroló para él. A partir de ahí, se sucedieron las reuniones continuas, a las que se vio obligado a asistir porque había sido fundamental en las negociaciones con muchos de los comandantes y líderes. Durante la mayor parte del tiempo, sentía ganas de darse de cabezazos contra la pared. Esas reuniones, en las que intentaba gestionar las consecuencias políticas, fueron algunas de las experiencias más agotadoras que tuvo que soportar. La política nunca le había interesado realmente, las agendas de los demás nunca le preocuparon a menos que le afectaran a él o a sus seres queridos. Nunca se molestó en comprender ni cuestionar los motivos ajenos. Basta con ver a Urahara y al Gotei, tenían sus propios intereses con él y sus amigos, pero hasta que no le causaran problemas, no iba a quemar puentes. Pero al tener que lidiar con este caos político con la Horda, los Altonatos y los Centinelas, junto con muchos otros partidos menores y más allá, realmente tenía una buena razón para detestar involucrarse en la política. Fue durante esa semana de desastrosa experiencia que se decidió que necesitaba unas vacaciones para desconectar de todo antes de sufrir una crisis nerviosa. El único obstáculo era encontrar un lugar a donde ir y cuándo partir. La sugerencia de Karen fue inmediata, pero el momento de irse llegó de repente tras recibir una carta de Feathermont. Lamentablemente, no se trataba de un informe de Sandris o Jeanna, algo que él hubiera deseado, ya que cualquier cosa que implicara el aumento de las tensiones y una posible represalia era mejor que lo que recibió. En realidad, era una carta de Anaesia. Ya es bastante malo que esa mujer haya enviado una carta. Peor aún, se lo dirigió a Jaina. Es absolutamente horrible que haya tenido la brillante idea de leerlo en voz alta. Anaesia lo planeó todo, él lo sabe, solo para humillarlo. Esa bruja se vengará de ella, sin duda alguna. Baste decir que sus planes de vacaciones se habían adelantado, necesitaba salir de la ciudad un tiempo, no podía quedarse allí. La gente lo miraba con lujuria, y él odiaba eso. Así pues, al día siguiente partió de Teramore, abruptamente y sin siquiera despedirse, rumbo a Ventormenta, con la intención de llegar a aquella cabaña en medio del bosque. Sin embargo, antes tenía que hacer algunas cosas, entre ellas alquilar caballos en los establos de la ciudad y dejar su armadura a Bon Kutsu. No parecía contento cuando le di esa armadura, reflexionó Ichigo, recordando la expresión del rostro, normalmente impasible, de aquel hombre. Parecía que iba a sufrir un infarto, por la forma en que examinaba minuciosamente cada pieza de la armadura que le habían dado. Además de las piezas que no le habían dado, Bon Kutsu se enfurecía con cada defecto que encontraba. No sabía qué esperar, la había estado usando durante los últimos 2 meses, dentro y fuera del combate. ¿Qué podía esperar? La verdad es que la armadura estaba hecha para estar desgastada, con algunas piezas faltantes aquí y allá, y algunos agujeros, con parches improvisados en algunos lugares. Quizás le molestaba que su obra de arte estuviera hecha pedazos, que ya no luciera impecable y como nueva. Aunque, en retrospectiva, tal vez hubiera sido prudente, no debería haberlo dicho en voz alta. Lamentablemente, sus pensamientos actuales no fueron tan corteses como lo que realmente expresó. Su mirada era de lo más amenazante, al igual que la forma en que sostenía el martillo. Además, preguntarle después si podía curarla era posible, y hacerlo rápido, tal vez habría sido demasiado. Lidiar con Bon Kutsu, junto con un criador de caballos demasiado coqueto que no dejaba de molestarlo, había sido el último obstáculo que tuvo que superar antes de poder partir. Se dirigieron hacia el oeste, con las montañas al norte, atravesando el bosque a lomos de 3 sementales, hasta su cabaña en medio del bosque, lejos de todo el mundo. Y con todos los problemas que eso conllevaba. Supongo que están ansiosos porque lleguemos pronto, dijo Adelina, sonriendo ampliamente, mientras ambos parecían ignorar a su compañera más joven, que no estaba dispuesta a interrumpir su conversación. Se podría decir que sí, creo que he estado necesitando estas vacaciones durante los últimos meses, respondió Ichigo, rascándose la cabeza mientras recordaba cuando había tenido un respiro. Hombre, ni siquiera recuerdo un día en el que no estuviera haciendo algo o estresado por todo lo que pasaba en mi ajetreada vida. Sinceramente, no recordaba un solo día en el que no hubiera tenido que lidiar con una catástrofe tras otra, desde luchar contra enemigos hasta entrenarse a sí mismo o a otros, e involucrarse en problemas a los que simplemente no podía decir que no.
Hasta que llegó a Azeroth hace más de 3 meses, nunca había tenido un momento de descanso en el que pudiera relajarse, recuperarse de sus heridas no contaba como tal y olvidarse de sus preocupaciones. Desde Feathermon hasta Teramore, se vio envuelto en un ataque de Nagas, una conspiración que involucraba a elementos renegados de la guardia de Teramore y la Horda, y descubrió que no podía regresar a casa. Y eso que solo había pasado un mes desde su llegada. Y la mitad no contaba porque estaba inconsciente y sufría de envenenamiento por energía vil. Después de eso, todo se volvió más caótico con el paso del tiempo, Redrich, Dire Maul, Azor-Rather, pasando de una batalla masiva a otra. Las cosas seguían igual, pero sin duda se volvían más inestables con cada enfrentamiento. Ni siquiera quería pensar en lo que había pasado antes, porque sabía que, antes de su precipitado ataque a Hueco Mundo, había estado atravesando una serie de desafortunados sucesos similares. Parece que todo ha llegado a su punto máximo para mí, murmuró Ichigo. Has pasado por mucho, espero que el descanso y un entorno realmente tranquilo te hagan bien. Después de todo lo que has hecho por Sandris y Lady Yenna, creo que comprenderán que debes recuperarte a tu propio ritmo, respondió Adelina, sonriendo aún con una sonrisa casi contagiosa que pareció animarlo. Últimamente, algo que había estado haciendo con frecuencia, desde Azor-Rather, había sido la única que mantenía una actitud positiva a pesar de todas las dificultades. Probablemente, su logro de cultivar el gran árbol le había permitido, a su vez, florecer su confianza. Ya no parecía necesitar que nadie la animara, sus inseguridades habían quedado atrás y no habían regresado. A menudo le resultaba imposible acercarse a otra persona para entablar una conversación, solo hablaba con los demás cuando era necesario. Pero ahora, hablaba con todo el mundo en Teramore e incluso hacía lo posible por conocer gente y entablar charlas. Había cambiado por completo, la chica tímida que antes no sentía la necesidad de salir y socializar ahora quería ser amiga de todos. Casi le recordaba a su edad, o al menos a una edad en comparación con el ciclo vital humano. Ella irradiaba esa energía en todo lo que hacía ahora. La única vez que él la había visto realmente fue cuando, al conocerse, se preocupaba mucho por cómo era la cultura humana. Todos necesitamos un descanso, aunque tú te echaste una buena siesta después de cultivar ese árbol y, viendo lo feliz que estás, me pregunto si de verdad necesitas unas vacaciones, respondió Ichigo con una sonrisa irónica. ¿Pero cómo se van a divertir sin mí? Preguntó Adelina, transformando su sonrisa despreocupada en una mueca casi burlona. Él jamás la había visto con esa expresión. Con lo gruñón que eres y con Karen, que, según sus propias palabras, solo se divierte cuando habla de los demás. La última parte la gritó, obviamente para llamar la atención de los magos, y vaya si lo consiguió. Karen se giró y lanzó una mirada de fastidio. Ichigo tuvo que contenerse para no reírse entre dientes, si lo hacía, la furia que Karen había reprimido contra Adelina seguramente recaería sobre él. Sé cómo divertirme, gracias, solo que no tengo mucho tiempo para mí misma, respondió Karen, enderezando su postura y corrigiendo su expresión. Tal vez no deberías perder las mañanas maquillándote, es un poco inútil que necesites una hora para nada. Ichigo respondió, pero su respuesta fue tan insípida que parecía muerta. Silencio. Lo hago para mantener las apariencias. Como miembro de la nobleza, debo guardar las apariencias, incluso cuando estoy lejos de la capital, debo mantener la ilusión de perfección. Algo que tú desconoces, ya que lo único destacable que haces, que no sea una barbaridad, es sujetar el tenedor. E incluso en eso fallas de vez en cuando. Replicó Karen, con una arrogancia propia de una snob de clase alta y un tono despectivo hacia una adolescente malcriada. En realidad, todos piensan que estás tratando de ocultar tus tendencias poco femeninas, respondió Ichigo, sin una pizca de empatía en su respuesta. ¿Qué quieres decir? Preguntó Karen, girando la cabeza bruscamente, con un tono tan irritado como la expresión de su rostro. Sobre todo por tu mal genio y tu tendencia a pegar a la gente, además de los ronquidos, enumeró Ichigo con tanta naturalidad que era un misterio por qué Karen se había ofendido tanto. La gente cree que solo estás fingiendo, ya piensan que eres una versión más joven y pálida de Lillian. Karen se quedó sin palabras, pues en todo el tiempo que llevaban juntos nunca había podido superarlo en una discusión. A menos que lo desestabilizara mencionando algo obsceno o escandaloso, lo cual era raro, ya que una dama decente jamás mencionaría tales cosas, aunque había ocasiones en que Karen no se comportaba del todo correctamente.
Una de ellas era cuando dormía, junto con cuando alguien la sacaba de quicio o cuando no estaba de acuerdo con algo. Yo no soy como ese maldito camarero, gritó Karen furiosa. Ichigo solo sonrió con sorna, imaginando a Karen con unos sencillos pantalones azules, un chaleco y una camisa ajustada, con un parche en el ojo y un bronceado perfecto, y así obtendría una réplica exacta de la camarera de la posada. Bueno, no del todo, después de todo, dicen que lo que cuenta es la personalidad. Esa mujer era un polvorín, cualquier cosa que hicieras podía hacerla estallar si eras un poco torpe a su alrededor. Karen no era diferente. Claro, respondió Ichigo, restándole importancia con un gesto mientras miraba hacia un lado, sin mirarla a los ojos al dar esa respuesta mitad sincera y mitad despectiva. Karen refunfuñó mientras se giraba hacia adelante, reacia a continuar su pequeña discusión y recibir otra reprimenda verbal. El resto del camino transcurrió en silencio, pero no de forma incómoda, la naturaleza ofrecía la sinfonía perfecta para que los propios pensamientos se disiparan y dieran paso a una simple dicha y satisfacción. Ichigo se dejó llevar por esa sensación, incapaz de concentrarse en nada más que en el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Era el momento de relajarse y fundirse con la naturaleza, como había dicho Adelina. Permitió que el canto de la naturaleza captara su atención, escuchó la extraña melodía durante lo que parecieron solo unos minutos antes de oírla. Un segundo coro se había unido al primero, el sonido de un arroyo y el estruendo de una cascada. Su mirada se desvió hacia adelante y divisó un amplio claro justo antes de una gran pared rocosa, una cascada de aguas cristalinas caía en un ancho arroyo. A pocos metros de allí se encontraba su hogar, y sin duda no era la cabaña que Ichigo había imaginado. Pensó en una sencilla casa de campo, similar a las que había visto en Teramore o incluso a las pocas casas que salpicaban los bosques de Goldside. Pero esta no era una vivienda sencilla ni humilde, sino una gran villa de 2 plantas. Parecía incluso más grande que la posada de Teramore, y probablemente mucho más lujosa en comparación. Por fin hemos llegado, murmuró Karen. Cualquier duda sobre si ese era su destino se desvaneció al cruzar un pequeño puente y rodear la villa por la parte trasera. Allí había un establo, pequeño y bastante usado, metieron los caballos en sus corrales y regresaron a la puerta principal. ¡Qué bonito lugar! ¿Esta es tu casa de verano?, preguntó Ichigo. Para nada. Aquí es donde se alojó mi familia cuando la ciudad aún estaba en reconstrucción, pasamos mucho tiempo aquí. Odié tener que mudarnos a la ciudad, pero con la revuelta de los canteros era demasiado peligroso quedarse fuera de los límites urbanos, respondió Karen. Ichigo tarareó en respuesta, entró tras Karen y observó el nuevo lugar donde se alojarían los próximos días. Era tan espacioso como sospechaba, la habitación era enorme, con mucho espacio para moverse. Cerca de la gran chimenea, con una pila de leña ordenada y sin cenizas a su lado, había una serie de sillones y butacas. 4 estaban colocados en paralelo, lo más cerca posible del hogar, mientras que 2 se reclinaban y otro conjunto de sillas individuales se apiñaban alrededor de una mesa de roble tallada, que parecía demasiado frágil para soportar la variedad de libros que había sobre su superficie. Karen se dirigió directamente al salón, se dejó caer sobre él y se reclinó en los asientos de cuero curtido, acomodándose al apoyar su peso. Con un movimiento de la mano, una energía mágica que emanaba de sus dedos hizo que el polvo adherido a cualquier superficie se dispersara instantáneamente en el aire y cayera al suelo. Supongo que hace tiempo que no vienes, dijo Ichigo en voz alta, mientras seguía observando la amplia sala. Encontró una mesa de comedor al fondo, en un nicho con un ventanal que ofrecía una vista perfecta de la cascada y el río. Hace casi 8 años que no he vuelto a esta casa desde que tenía 6. Pero incluso entonces, la echo de menos, respondió Karen, con una expresión indescifrable, como si se sumergiera en viejos recuerdos que aún perduraban en aquella casa abandonada. Sus ojos vagaban de un lugar a otro, desde el pequeño espacio abierto cerca de la esquina de la habitación hasta el pequeño rellano elevado. Él notó que allí había varias estanterías bien surtidas, repletas de libros encuadernados en cuero e incluso algunos pergaminos. En el centro había una silla con una mesa a su lado, obviamente un estudio. Es un verdadero placer estar de vuelta, algunos de mis mejores recuerdos están en esta casa. Estoy segura de que con el tiempo sentirás lo mismo, dijo Karen, con un sutil deleite en sus palabras. Con un simple movimiento de muñeca, varios utensilios de limpieza cobraron vida y comenzaron a ordenar, barriendo el suelo y quitando el polvo de los muebles.
Mientras tanto, con un gesto de sus manos, varios leños fueron arrojados a la chimenea, encendiéndose con un chasquido de dedos y dándole a la enorme habitación un aire acogedor. ¿Por qué están ahí parados como ciervos? Siéntense y relájense, ya les costó bastante llegar hasta aquí, así que dejen de estar tan rígidos y traten de aliviar esas llagas de la silla de montar, ¿quieren? Dijo Karen, haciéndole señas para que se sentaran. No era frecuente que fuera tan tranquila, normalmente era todo lo contrario y te sacaba de quicio con tonterías. Él esperaba que siguiera así durante toda su estancia y pensaba asegurarse de que así fuera haciendo lo que ella le dijera. Ichigo tomó asiento en uno de los sillones vacíos junto a la mesa y, metiendo la mano en su bolso, sacó uno de los pocos libros que había traído consigo. Leyó la letra, el lenguaje rúnico era un poco difícil de descifrar hasta que reconoció el patrón. Orígenes del Imperio Arati. Tras reflexionar un poco, decidió que sería un buen comienzo. Había oído cosas buenas sobre ello, una recreación de la formación original del Imperio Arati en Lordaeron hace casi 2800 años. Desde su formación hasta su disolución en reinos más pequeños, un buen comienzo para sus lecciones de historia autodidactas. Aunque no parezca la forma más apropiada de relajarse tras unas semanas estresantes, sobre todo si se trata de aprender historia, a Ichigo no le importaba. Le intrigaba conocer nuevas culturas y su pasado, algo que rara vez había hecho antes con otras personas. Se preguntaba si habría podido aprender sobre la larga historia de la sociedad de almas si hubiera preguntado y hablado con quienes la conocían, cuya historia era incluso más extensa que la de la humanidad. Fue un error por su parte ignorar esa información y centrarse únicamente en defender su hogar, sin preocuparse por nada más. Pero estaba cansado de la incertidumbre, de ser sorprendido por cosas que no comprendía y de verse involucrado en asuntos que parecía no entender. Romper con los viejos hábitos no fue fácil, pues esto implicaba mucho más que simplemente relajarse, quería sumergirse en ese mundo y aprender todo lo posible. La oportunidad de adentrarse en sus misterios y en todo lo que tenía para ofrecer, algo que había estado posponiendo, tan concentrado en otros asuntos que, al recordarlo ahora, le parecía una tontería. Pasaba mucho tiempo pensando en la necesidad de volver a casa, en lo que les estaba pasando a su hogar y a sus amigos, pero no podía hacer nada para solucionarlo ni para ayudar. Aún le pesaba, pero no era ajeno a esas situaciones, sabía cómo manejar esas presiones. Sin embargo, en lugar de cargar con el peso, planeaba deshacerse por completo de esa culpa. Todo comenzó con aprender todo lo que pudiera. Lamentablemente, sus primeras lecciones consistieron en aprender a leer el idioma, aunque descifrarlo no fue tan difícil. Los símbolos eran sencillos en comparación con algunos de los textos más complejos que él mismo escribía. El japonés era más rígido que fluido e intrincado. Espero poder meditar aquí, no quiero perderme ninguna oportunidad de reflexionar en contacto con la naturaleza y profundizar mi conexión con ella, dijo Adelina, mientras recorría la habitación observando los pequeños detalles. Entonces asegúrate de subir a las montañas, hay un sendero que lleva a un hermoso claro, respondió Karen, antes de que Ichigo sintiera su mirada sobre él. ¿De verdad vas a leer ese monólogo? Es bastante soso. Sus palabras confirmaron sus sospechas de que ella lo había estado observando, así que bajó el libro ligeramente para mirarla. ¿Te sorprendería saber que me gusta leer?, respondió Ichigo. No, un poco más de cultura no viene mal, pero a veces recitar frases aburridas de un escritor sin pizca de imaginación no te va a servir de nada, respondió Karen, levantándose del sofá y dirigiéndose al estudio, situado en el rincón más alejado de la habitación. Rebuscó entre varios libros antes de sacar un grueso tomo, lo tomó consigo, se paró frente a él y le arrebató el libro. Más desconcertado que molesto, la miró con una ceja arqueada, preguntándose qué tramaba para él. Esta sería una lectura mejor, afirmó Karen, empujándole el tomo más grueso y dejando a un lado su libro original. La Liga de Arator, piedras, sangre y sacrificio que construyeron un imperio. Ichigo leyó en voz alta, alzando una ceja mientras miraba a Karen. Abrió el libro y reanudó la lectura, y para su sorpresa, no se trataba de un relato histórico. Era una obra poética, versos de narración artística que cautivaban la mente, impulsando al lector a descifrar las crípticas palabras que allí se pronunciaban. Ya había leído la primera página, el decreto y el deseo de Arator se sentían con claridad,
Y la complejidad de su personaje se hacía cada vez más misteriosa a medida que Ichigo intentaba descifrar su motivación y la narrativa que seguía este libro. «Veo que te gusta, ¿verdad que da que pensar?», preguntó Karen. «Sí, me recuerda un poco a Shakespeare», respondió Ichigo, con un toque de nostalgia, mientras seguía leyendo. Había pocas similitudes entre esta obra y las de Shakespeare, obviamente, su estructura y su forma de hablar no eran las mismas, pero el trasfondo de la forma en que hablaban los personajes era muy similar. Cada palabra conllevaba un contexto más profundo que una simple mezcla aleatoria de palabras vistosas, su manera de hablar transmitía un profundo significado poético y ningún verso era mera palabrería vacía. «Supongo que este Shakespeare es un autor de tu mundo», preguntó Karen, con un pequeño vaso en la mano que contenía un líquido rojo en movimiento. «Es uno de los más conocidos, considerado el mejor dramaturgo en lengua inglesa, y goza de tal respeto que prácticamente todas las demás lenguas del mundo han visto sus obras traducidas a sus idiomas nativos», respondió Ichigo. Las obras de Shakespeare le habían interesado desde muy joven, siempre le fascinó la forma en que las escribía y cómo construía las historias. Leerlas resultaba confuso, era una tarea ardua leer las distintas obras e intentar comprenderlas todas. Pero estaba enganchado, empeñado en aprender a leer el idioma isabelino y descifrar el profundo significado de esas palabras. «¡Qué sorpresa! Nunca te imaginé como una persona tan refinada, y si este Shakespeare se parece en algo a Taz Lancaster, entonces tienes buen gusto», respondió Karen. «Siempre me ha gustado Shakespeare, aunque de joven no sabía leerlo, y la verdad es que me costaba mucho entender de qué hablaban los personajes», respondió Ichigo sonriendo mientras leía y conversaba. «Pero por alguna razón, me supuso un reto, me enseñó a leer entre líneas, a ver más allá de las palabras y a descifrar su verdadero significado. Fue un reto, uno que disfruté intentando resolver». Ichigo recordó una frase que le venía a la mente de memoria, del primer libro que había leído, Macbeth. Y esa frase en particular le llamó la atención. «La vida no es más que una sombra errante, un pobre actor que se pavonea y se agita durante su hora en el escenario, y luego no se le oye más. Es un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada». Ichigo recitó de memoria, mirando a Karen y preguntándose qué pensaría ella de aquel pequeño verso. Frunció el ceño por un instante y pareció asimilar las palabras. «Habla de la vida como algo sin sentido, algo que llega rápido y termina. Que por mucho que nos preocupemos por ella y por lo que pueda suceder, nuestras vidas son efímeras», respondió Karen con sencillez. «No está mal, pero también te faltaron algunas cosas», respondió Ichigo con picardía, esbozando una leve sonrisa. «Si bien dijo que la vida es una sombra que camina, no captaste la metáfora del actor. Un actor mediocre que tiene tan poco tiempo en el escenario, pues su tiempo allí es tan breve y pasa tan rápido, como la vida misma». Parecía comprensiva, y no era de las que se detienen, continuó él. «Pero mientras está en el escenario, actúa de forma dramática, cabe destacar, durante ese breve lapso realmente actúa, se pavonea y se inquieta ante el público. Luego, justo cuando comienza la obra, termina su papel y no se le oye más», dijo Ichigo. «¿Entonces no vale nada? Su vida no es más que una mota de polvo en el viento, que pasa ante tus ojos para ser olvidada e ignorada al ir y venir», preguntó Adelina, sentándose junto a Karen. «No es fácil de discernir a menos que se entienda el resto de la obra o la escena en sí», respondió Ichigo encogiéndose de hombros. «Refleja a Macbeth, quien pronunció esas líneas, y sus propios sentimientos hacia la muerte y el final inminente. Que todas las maquinaciones que había urdido para convertirse en rey y todas las acciones en las que había participado durante un reinado tan breve estaban a punto de terminar». «Una premisa realmente interesante», respondió Karen, antes de que un ceño fruncido se dibujara en su rostro. «Aunque un poco macabra». Sin duda, Macbeth era una historia no apta para personas sensibles y abordaba temas muy serios. Pero también recordó otra que podría despertar su interés. «Espero no tener que reconocer jamás ninguna razón por la que las mentes que se aman de verdad no deban unirse. El amor no es verdadero amor si cambia al ver cambiar al ser amado o si desaparece cuando éste se marcha. O no, el amor es una luz constante e inmutable que brilla en medio de las tormentas sin tambalearse, es la estrella que guía a toda barca errante. Y como una estrella, su valor es incalculable, aunque su altura sí se pueda medir.
El amor no está sujeto al poder del tiempo, aunque el tiempo tenga el poder de destruir labios y mejillas sonrosadas. El amor no se altera con el paso de breves horas y semanas, sino que perdura hasta el fin de los tiempos. Si me equivoco en esto y se puede demostrar que me equivoco, nunca escribí, y nadie jamás amó. Esa fue una de las frases más románticas que había escuchado, y extrañamente le conmovió. Si bien no pretendía saber mucho sobre el amor, ya que nunca había salido con una chica ni siquiera la había besado, la verdad es que el romance y el amor no eran algo que hubiera experimentado. Pero, a juzgar por la evidente sorpresa de sus dos compañeros, cuya sinceridad él percibía, no creían que fuera capaz de improvisar algo sobre el amor. Ni siquiera si había sido otro quien había compuesto semejante poesía. Para ser un hombre que no puede mirar a una mujer con los muslos al descubierto, me sorprende que sepas lo que es el amor, comentó Karen, con un semblante extrañamente impasible. Aquello casi lo hizo estallar, pero mantuvo la calma. Seguir por ese camino solo le traería problemas. El amor y la indecencia son dos cosas distintas, respondió Ichigo, resoplando levemente al terminar. Además, soy chapado a la antigua, no trato a las mujeres como objetos ni glorifico su atractivo. No soy ningún pervertido. Anesia no estaría de acuerdo contigo, dijo Adelina, con una expresión tan seria que era casi imposible saber si bromeaba o no. Pero surtió el efecto deseado, provocando una carcajada en Karen, quien ni siquiera pudo pronunciar palabra para rebatir esa afirmación. Yo. Cállate, balbuceó Ichigo, eso había sido un golpe bajo. Si había algo que a Ichigo no le gustaba era cuando Adelina quería gastar una broma, para ella, la diferencia entre hacer reír y dejar un mal sabor de boca era imperceptible. No podía culparla, pero considerando que sabía que siempre iba a por todas con todo lo que hacía, dudaba poder hacerla parar. Por suerte para él, Karen se mostró inusualmente misericordiosa esa noche y no clavó el cuchillo más hondo. Sabes, si quieres, conozco algunas obras de teatro que se representarán en Ventormenta en las próximas semanas. Si tenemos tiempo, puedo llevarte a ver alguna, dijo Karen, ocultando su sonrisa tras el borde de su vaso al hacer la sugerencia. Era una idea interesante, la de ir al teatro, de hecho, parecía como asistir a una de las representaciones del propio Shakespeare. Con una sonrisa pícara, asintió ante la petición. Nunca pensé que fueras una chica que va al teatro, respondió Ichigo, recostándose en su asiento. Nunca pensé que algo que te interesara pudiera considerarse culto, pero la gente a menudo te sorprende, ¿verdad?, respondió Karen, dejando su vaso sobre la mesa. Te sorprendería saber que en mi ciudad natal estaba entre el 10% de los mejores de mi clase. Puede que actúe como un gamberro y la gente me vea así, pero no soy un matón con medio cerebro, afirmó Ichigo, restándole importancia al comentario con una sonrisa burlona. Si hubiera sido cualquier otra conversación, estaba seguro de que habría sido un poco más sarcástico e incluso agresivo al hablar de ese tema en particular. A menudo, la gente tenía la impresión de que era un delincuente que no tenía ningún talento más que para meterse en peleas y causar problemas. Odiaba que lo etiquetaran así, que lo consideraran problemático simplemente por su forma de actuar y su apariencia. Sin embargo, no sintió la necesidad de defenderse de los comentarios que le dirigían, al menos no de la forma habitual. Ichigo simplemente no tenía el valor de romper esa atmósfera de calma y arruinarla con su típico momento de brevedad. Continuó leyendo, hablando de vez en cuando con Karen y Adelina cuando le apetecía. Disfrutaba de la situación, era extraño sentirse allí, en esa villa con dos amigas, simplemente relajándose y charlando tranquilamente. Al reflexionar sobre ello, se dio cuenta de que, en realidad, nunca había tenido muchos de esos momentos con ninguno de sus amigos, nunca había podido sentarse con ninguno de ellos a simplemente charlar. No se esforzó por conocerlos mejor, nunca les preguntó sobre su pasado ni siquiera inició conversaciones. A menudo, se trataba de un encuentro fugaz, hablando solo de lo que sucedía en el presente y nada más allá. Sabía muy poco de ambas, sus pasados eran un misterio para él, y aunque conocía a Adelina desde hacía más tiempo que a Karen, no podía decir que la conociera mejor que la maga. Pensó en sus otros amigos, los que no eran de Azeroth sino de la Tierra, ¿cuánto sabía realmente de ellos? Quedó claro que nunca se involucraba de verdad con nadie que conocía, sabía lo básico y algunos detalles que se habían ido revelando con el tiempo. Pero nunca se involucraba realmente en la vida de un amigo,
a menos que lo arrastraran a ella o sintiera la necesidad de hacerlo. Chad, probablemente su amigo más cercano, seguía siendo un enigma para Ichigo, y había muchísimas cosas que desconocía sobre el gigante mexicano. Su libro se le resbaló de las manos, tantos años y tanta gente, y sin embargo, la mayoría parecían conocidos más que amigos. Sonaba muy solitario no involucrarse de verdad con los demás, y en ese momento lo sentía. Tal vez sea hora de cambiar la rutina. Reflexionó, ¿cuánto tiempo llevaba simplemente dejándose llevar? Quizás tenía miedo de que alguien se abriera a él, pues eso significaba que él también debía hacerlo, y sin duda era cierto que no le gustaba abrirse a los demás. Pero en el fondo sentía el deseo de hacerlo, porque se había aislado de los demás y, sinceramente, eso nunca le había beneficiado. Era necesario un cambio, y este comenzaba por aprender más sobre las personas que tenía delante. Si nos guiamos por su conversación sobre las artes, entonces quizás lo que siga sea algo que realmente valga la pena. Siempre es un engorro aprender con otros, a veces es mejor tener un profesor particular, dijo Karen. Así recibes toda su atención y puedes avanzar. No te imaginas el alivio que sentí al poder entrenar con Galen. Estuve a punto de que me expulsaran del Sanctum por ser demasiado exigente. ¿En serio? Solo quería una mejor educación. Las clases particulares sí que ayudan, Quintus fue de gran ayuda para mí. Tuve muchos problemas en Stone Talon antes de poder unirme a él en una expedición a la fortaleza de Feathermon, respondió Adelina. Depende del maestro, la verdad. Tuve unos cuantos cuando me estaba entrenando para ser Shinigami, y me enseñaron mucho en poco tiempo, respondió Ichigo, cerrando su libro y decidiendo que tal vez les contaría una o dos historias. XXXXXXXXX. Los rayos del sol comenzaban a desvanecerse en el horizonte occidental, y la luz en el claro empezaba a menguar. Las dos lunas que colgaban en lo alto del cielo iluminarían la noche, y su efecto era perceptible incluso cuando el sol aún permanecía en el firmamento, prometía ser una noche hermosa. Creo que puedo acostumbrarme a esto, dijo Ichigo en voz alta, recostándose en la silla. Estaba sentado en una silla de jardín en el porche de la villa, disfrutando de una hermosa vista de la cascada. A su lado, tenía una taza de jugo de bayas lunares. Junto a la taza estaba su libro, terminado y que valía la pena leer, pero la historia del ascenso del Imperio Arati no le brindaba la satisfacción que sentía en ese momento. En cambio, eran las largas conversaciones que mantenía con Karen y Adelina, en las que se contaban historias sobre sus profesores y su formación. Si bien eran temas más tranquilos que otros, seguían siendo algo de lo que se reían y bromeaban. Les había hablado de sus maestros, empezando por Rukia y sus maneras, a menudo poco diplomáticas, de intentar que él hiciera su trabajo. Luego les contó los métodos casi cómicos que Kizuke había intentado emplear para enseñarle a luchar, así como los de Yoruichi y los Baize. Les había contado todo sobre ese entrenamiento, cómo lo llevaba a cabo cada uno. Ni siquiera los momentos más embarazosos parecían inmutarlo cuando hablaba de ellos, ni de la diadema ni de su estancia en las aguas termales con Yoruichi. Compartieron risas, contaron chistes e intercambiaron comentarios sobre las excentricidades de su mentor. Probablemente fue la vez que más se divirtió hablando de sus profesores, a quienes no soportaba y que a menudo disfrutaban burlándose de él. Fue agradable hablar de estas cosas, nada serio ni sombrío, poder conversar sobre estos temas sin tener que estresarnos por nada. Simplemente recordamos algunas viejas historias y nos reímos un poco. Sinceramente, probablemente le resultarían graciosas sus propias experiencias si hubiera sido él quien las hubiera presenciado al escucharlas de otra persona. Un suspiro escapó de sus labios, se hundió en la silla y dejó que su mente divagara mientras observaba los rayos de la luna danzar con la caída del agua. El brillo de los colores era intenso, casi resplandeciente, era bueno que hubiera venido, pues en tan solo unas horas ya sentía un alivio inmenso. No había necesidad de desenvainar su espada, entrenar sus poderes ni ponerlos a prueba contra los guardias, que estaban en clara desventaja. No había amenazas ni peligros que esperar, algo que era una constante para él, pues desde que obtuvo sus poderes de Shinigami, los peligros a los que se enfrentaba parecían aumentar continuamente. No tener que preocuparse, aunque fuera por un breve tiempo, era algo que disfrutaba enormemente y que le aseguraría aprovechar al máximo este tiempo limitado. Aunque pudiera aburrirse de la tranquilidad y la falta de acción en su vida diaria, no negaría que unos días de paz nunca vienen mal.
sobre todo si tenía amigos a su lado y un buen libro o dos. Sí, esos días iban a ser un paraíso para él. Ichigo, Karen está sirviendo la cena, gritó Adelina, asomándose por la puerta. Sabe cocinar, murmuró Ichigo. Él habría pensado que una chica mimada como ella tendría a alguien que lo hiciera por ella. Levantándose de su asiento y recogiendo su libro por el camino, entró y encontró a Karen en el arco que daba al comedor. Pero notó que ella y Adelina llevaban vestidos, sencillos, azules y verdes, algo inusual en ellas. Un poco formal para la cena, ¿no crees?, preguntó Ichigo. No es así, esto es informal comparado con los vestidos más elegantes que se usan en ocasiones formales, respondió Karen antes de dirigirse a la mesa. Además, traje esto si tenía uno de sobra para Adelina, vestirla es complicado. Adelina parecía algo irritada con ese vestido, probablemente la ropa tan suelta no le sentaba bien. Ichigo puso los ojos en blanco y la siguió, sentándose en la mesa completamente vacía, donde no quedaba ni un solo resto de comida. He oído que has cocinado la cena, ¿se te ha quemado o algo así?, preguntó Ichigo. ¡Ay, qué gracioso! ¿De verdad crees que cociné? ¿Acaso parezco una ama de casa que limpia y cocina para la familia?, preguntó Karen retóricamente. No, pero te quejas como si tuvieras 30 años más que ella, replicó Ichigo, mirándola de reojo. Se dio cuenta con regocijo de que el comentario la había hecho callar. Probablemente porque su rostro se tensó con furia apenas contenida. Ten cuidado, podría hacerte daño, dijo Karen, con palabras tan tensas como su rostro. Agitó la mano y, al instante, la energía inundó la mesa. Un momento después, apareció una gran variedad de comida. Cuencos con diferentes guarniciones, verduras cocidas, sopas e incluso salsas. Había preparado un auténtico buffet. Pero la joya de la corona era un gran pollo dorado, cocinado a la perfección, humeante y con un aspecto delicioso. Buen provecho, dijo Karen, sentándose y tomando ya algunos trozos selectos de los diferentes platos. Ichigo se abalanzó sobre la mesa, tomando varios tipos de queso, un poco de jamón ahumado y unas patatas asadas. Había tanta variedad que le sorprendió ver cómo Karen la había preparado de la nada. Tuvo que preguntarle al respecto en cuanto tuvo la oportunidad. La comida fue un auténtico festín. Él nunca había comido en exceso, pero esa noche pensó que un pequeño derroche no le vendría mal. Sin embargo, durante el banquete, notó que Karen lo miraba fijamente, con el ceño fruncido y la mirada fija en su plato. No tenía ni idea de por qué le interesaba tanto lo que tenía en el plato, o tal vez le sorprendía que ya estuviera repitiendo. ¿Qué?, preguntó Ichigo. ¿Qué estás mirando? ¿Por qué sujetas el tenedor así?, preguntó Karen. ¿Mi tenedor?, preguntó Ichigo, mirando el utensilio que sostenía en su mano derecha. En realidad no veía que estaba haciendo mal, la verdad es que casi nunca usaba el tenedor en casa. Una vez tuvieron una clase donde practicaron el uso del cuchillo y el tenedor para comer. Se sentía incómodo, pero en realidad, durante los últimos 3 meses se había visto obligado a usar esos cubiertos y ya los dominaba. Lo sostienes de una manera extraña. Me pregunto si alguna vez has sostenido un tenedor en tu vida, dijo Karen con una sonrisa pícara mientras se preparaba para gastarle una broma. Para que lo sepan, en casa nunca usábamos cuchillos ni tenedores, de hecho, preferíamos usar palillos, 2 trozos finos de madera, para coger la comida, respondió Ichigo. Nunca comíamos la carne así, la cortaban justo antes de servirla y la comíamos enseguida. Trozos pequeños, listos para comer. Un hábito interesante, dijo Karen. Más bien es una cuestión cultural. Ahora que lo mencionas, la mayoría de las cosas que hacían los japoneses eran consideradas raras por los demás, respondió Ichigo, tomando otro trozo de pollo y comenzando a trincharlo. ¿Cómo es eso?, preguntó Adelina, con un brillo en los ojos, siempre deseosa de saber más sobre él. Bueno, ¿por dónde empezar?, pensó Ichigo en voz alta. Ya que estamos hablando de esto, ¿qué tal si te cuento sobre la etiqueta en la mesa? Supongo que en tu cultura tienen reglas extrañas en lo que respecta a comer en una mesa, preguntó Karen. Sí. En las casas tradicionales de Japón no se usan sillas ni mesas altas, comemos arrodillados sobre cojines y en una mesa baja.
Además, como dato curioso, al sentar a los invitados, el mayor o el más importante se sienta más lejos de la puerta. Es una señal de respeto, dijo Ichigo. También es costumbre dejar que el invitado coma primero. Parece que los derechos de los huéspedes en vuestro mundo son similares a los nuestros, comentó Karen. Más o menos. Aunque no soy de los que siguen las tradiciones, sé cómo mostrar respeto, respondió Ichigo, recordando las muchas veces que había actuado en contra del protocolo al hablar con los demás. Nuestra cultura se basa en el respeto, el honor y la dedicación a lo que hacemos. A menudo existen diversos rituales y costumbres para casi cualquier situación. La mayoría de nuestra cultura es similar a la de la nobleza, hay un protocolo y una forma de actuar en cualquier interacción social. Incluso recuerdo haber oído que si terminas con tu novia, debes raparte la cabeza. Una cultura verdaderamente diferente, dijo Adelina sonriendo mientras escuchaba. La mayoría de la gente de mi mundo piensa que los japoneses más tradicionalistas son raros, pero en realidad lo único que hacemos es seguir nuestras antiguas tradiciones. Tenemos mucha historia, como todo el mundo, solo que no nos gusta renunciar a ella tan fácilmente, respondió Ichigo. Pero, ¿por qué usar palos para comer?, preguntó Karen. Simplemente lo hicimos, nunca lo habíamos pensado, respondió Ichigo encogiéndose de hombros. ¿Sabías que es de mala educación mezclar un alimento con otro, como el arroz al comer? Además, nunca se deben cruzar los dos palitos, porque representa la muerte. Me suena más a fábula, dijo Karen, apoyando la mano en ella con una sonrisa burlona. ¿Qué más hay? Les contó algunas cosas interesantes sobre su hogar y su cultura. Empezó hablando de temas sencillos, como el uso de honoríficos y cómo dirigirse a personas de diferentes clases sociales y edades, incluso a familiares. Adelina había notado que él solía referirse a Jaina con honoríficos cuando hablaba con ella. A partir de ahí, se pasó a los pequeños detalles, como las cosas que se hacen al vivir en casa. Por ejemplo, quitarse los zapatos al entrar, tener a menudo un rellano donde se guardan los zapatos y las zapatillas, e incluso otro par para el baño. Hablando del baño, era necesario enjuagarse antes de entrar en la bañera. A partir de ahí, se desvió un poco del tema y empezó a hablar de algunas de las tradiciones más extrañas de su tierra natal. Les dijo que echarse una siesta en el trabajo no era un estigma tan grande, que los empleados también solían entablar relaciones profesionales a base de beber en exceso, además de intentar seguir el ritmo de su jefe, que tenía más experiencia. Pero la conversación se desvió poco a poco de ese tema, hablar de cultura solo resultaba interesante durante un tiempo. Así que volvieron a centrarse en asuntos más relevantes, como sus humildes comienzos. Ichigo comenzó a contarles a sus dos amigos cómo adquirió sus poderes y la noche en que se convirtió en quien era. Su banquete había terminado, incluso después de una hora comiendo y charlando, se habían retirado de la mesa y regresado al hogar principal. Todos se acomodaron en sus asientos mientras seguían relatando sus hazañas pasadas. Pasaron las horas, compartiendo historias y anécdotas personales para el disfrute de todos. Karen relató sus hazañas en la abadía de Northside, a donde la habían enviado junto con otros magos en formación para despejar una mina llena de kobolds. Adelina habló de su tiempo sirviendo en una compañía de centinelas en Valle Cenizo, bajo el mando de su propia madre, y de cómo había ayudado a derrotar a un clan de trolls oscuros cerca de Astanar. Entonces todo volvió a su origen, había contado muchas veces sobre sus poderes y algunas de sus aventuras más peligrosas en la sociedad de almas o hueco mundo, pero nunca sobre cómo empezó todo. Les contó cómo conoció a Rukia y la noche en que se convirtió en Shinigami. Aunque era una historia terrible, tenía cierto humor, incluso a él le resultaban graciosos algunos de los sucesos al recordarlos. Entonces, un espectro. Ichigo la interrumpió rápidamente. Hueco, es un hueco. Nunca lo entendieron bien, incluso cuando les explicó por qué se llamaban así, les pareció de mal gusto. Un Hollow, ¿verdad? ¿Así que un Hollow se coló en tu casa y trataste de atacarlo con un garrote? Estás completamente loco si crees que un trozo de madera iba a hacer algo, dijo Karen. Me intriga aún más que para recibir los poderes de un Shinigami uno deba empalarse en la espada de un Shinigami, dijo Adelina. Uno pensaría que los espíritus de la muerte son fuerzas con las que nunca se debería interactuar. Especialmente cuando uno tiene que caer sobre su espada. Ichigo recordó aquella conversación de hacía mucho tiempo, cuando habló con Sandris y Jaina.
Querían saber qué eran los Shinigami y cuál era su naturaleza. Técnicamente, no tenía ni idea de que ciertos espíritus asociados a elementos específicos solían tener un aura o presencia particular, dependiendo de esa conexión. Se decía que los espíritus de la muerte eran muy peligrosos, presagios de terror, dolor y, sobre todo, muerte. Así que, cuando les dijo que no era el caso de los Shinigami, que eran simplemente almas normales que habían aprendido a canalizar su poder espiritual para mantener el equilibrio, les pareció un concepto extraño. Supuso que podía entenderlo, pues a menudo, al entrar en contacto con fuerzas específicas del mundo, también lo percibía. Paladines, elementales, demonios, dragones y magos, todos tenían una atmósfera particular. Algo diferente, pero no los Shinigami, no como la mayoría en Azeroth lo imaginaba. Debió de ser un momento desesperado para que hicieras algo así y esperaras tener éxito, continuó Adelina, sonriendo de una manera peculiar que demostraba su astucia. ¿Qué puedo decir? Soy afortunado. Ichigo se encogió de hombros, sonriendo con suficiencia mientras hacía la declaración. «¡Qué suerte tienes!», dijo Karen, sacudiendo la cabeza mientras tomaba un sorbo de vino. De hecho, su historial de acrobacias temerarias ha dejado huella. Es un milagro que no haya perdido ya alguna extremidad, dijo Adelina, riendo levemente mientras ambos compartían una broma en voz baja. Ríete todo lo que quieras, yo pasé por un infierno cuando era Shinigami y salí de él sano y salvo. Respondió Ichigo, cruzando los brazos y fingiendo enfado. Es cierto, pero también has crecido. Solo llevaba 6 meses siendo Shinigami antes de venir a Azeroth, menos de un año aquí, dijo Adelina, con palabras que no denotaban humor, sino auténtico elogio. Lo que has hecho, a tu edad y con tan poco tiempo, dice mucho de ti. Enfrentarte a todos esos enemigos, superar obstáculos y peligros que ni siquiera ejércitos enteros podrían afrontar, me demuestra de lo que es capaz una persona si está dispuesta a correr los riesgos necesarios para alcanzar sus sueños. Ichigo se sorprendió, nunca lo había pensado de esa manera. Llevaba apenas 9 meses con esos poderes, y durante ese tiempo, los había estado aprendiendo y desarrollando continuamente. Aún le quedaba mucho camino por recorrer antes de dominarlos por completo, pero ya había logrado cosas que sin duda superaban su comprensión. Derrotó a 2 capitanes Shinigami, se enfrentó a espada, alcanzó el Bankai en 2 días y aprendió a controlar su halo interior. La verdad es que había logrado mucho en tan poco tiempo, y al reflexionar sobre ello, se preguntaba qué más le depararía el futuro. Cada día surgían nuevos obstáculos y estaba seguro de que tendría que enfrentarlos. Solo de pensarlo me siento agotado, siento como si me hubiera buscado algún tipo de castigo por ser tan espectacular, dijo Ichigo, recostándose en su asiento. Aunque no puedo decir que comparta tus hazañas audaces, si comparto tu cansancio, dijo Karen, levantándose de su asiento y dejando escapar un suspiro. Quizás retirarnos a descansar por esta noche no sea tan mala idea. Ichigo miró un gran reloj cerca de la pared y, reclinándose en su silla, observó el intrincado mecanismo que marcaba la hora. En Azeroth existían relojes, similares a los antiguos relojes de péndulo, pero sus unidades de medida eran un poco diferentes a las de la Tierra. En lugar de días de 24 horas, eran 26, 2 horas más, y a juzgar por las manecillas, se acercaba la sexta hora de la noche. En lugar de 12 esferas, tenía 26, 12 en la parte superior, sobre latón pulido, y debajo, sobre cristal de ónix, que representaban el día y la noche respectivamente. La manecilla se movía según la posición del sol durante el día y la noche, al salir por el este y ponerse por el oeste. Era casi medianoche, si es que esto era la Tierra, o más bien, la sexta hora del anochecer, 1 hora antes de la medianoche. No podía creer cuánto tiempo había pasado. Ya es tarde, dijo Adelina, levantándose de su asiento y estirándose. Bueno, no voy a discutir, respondió Ichigo, levantándose y dirigiéndose directamente a su habitación. Todas las habitaciones estaban en los pisos superiores, la suya era muy bonita y daba al río que desembocaba en el bosque. Encontró las escaleras y subió rápidamente. Oyó a Adelina y Karen siguiéndole de cerca, y tras intercambiar unas palabras, se desearon buenas noches. Al entrar en su habitación privada, algo que no había tenido en mucho tiempo desde que llegó a Azeroth, se dirigió directamente a la cama. Se quitó los zapatos, se desabrochó la camisa y se vació los bolsillos, no tenía energía para cambiarse.
Se dejó caer sobre su gran cama y se quedó mirando al techo, con la mente llena de diferentes pensamientos sobre los últimos días. El estrés de la última semana había sido difícil de sobrellevar y dormir y descansar habían sido una novedad para él. Pero ahora tenía la oportunidad de relajarse de verdad, de no preocuparse por los problemas que le aquejaban. Hoy había sido un buen día para él, no sentía ansiedad por lo que tendría que hacer ni por los problemas que pudieran surgir. Ahora podía relajarse con sus amigos y recuperar el tiempo perdido, que era mucho. No podía creer que se hubiera perdido algo así en la tierra, nunca solía entablar conversaciones como estas con sus amigos. Al menos no con la intención de relajarse, a menudo lo hacía a propósito para intentar ocultar su dolor. Pero desde que llegó aquí, a esta villa en medio del bosque, pudo experimentar algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, una profunda satisfacción con el lugar donde estaba y con la compañía que tenía. Esperaba que esa satisfacción perdurara. Voy a sacarle el máximo partido a esto, murmuró Ichigo con una sonrisa burlona antes de levantarse y apartar las gruesas sábanas. Por fin podría descansar bien por la noche. Apoyó la cabeza en la almohada, cerró los ojos y dejó volar su imaginación. Se acabaron las noches de insomnio. XXXXXXX. Había transcurrido una hora, la única vela se había consumido, dejando solo la luz de la luna menor, la niña azul, para iluminar la habitación. Pero en aquella oscuridad se oía un agitado murmullo, y con un suspiro de quien recupera el aliento, Ichigo despertó. Le latía el corazón con fuerza, su cuerpo estaba empapado en sudor y sentía un fuerte dolor de cabeza. ¿Otra vez?, gruñó Ichigo, intentando ralentizar su respiración. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué me estoy perdiendo? Estos terrores nocturnos lo han atormentado cada noche durante la última semana, pero su causa y lo que sueña escapan a su comprensión. Solo conserva vívidos recuerdos de su estancia en Maraudon, momentos que, aunque claros en su mente, parecen tener un significado más profundo. Quizás había más por descubrir en aquel manicomio, más terrores y visiones de aquello que temía. No sabía si los estaba reviviendo o si se trataba de nuevos horrores que su mente desataba en sueños. Pero, en cualquier caso, no podía descansar, algo no le permitía encontrar paz. Pero no podía permitir que esto minara su determinación, necesitaba descubrir la raíz del problema y erradicarla. Podía lidiar con sus propios demonios internos, solo necesitaba tiempo. Una vez que comprendiera la causa, podría combatirla. El miedo era un enemigo, uno de los más antiguos, y sabía que podía vencerlo si tenía la fuerza para enfrentarlo sin dudar. Esto no iba a desanimarlo, afrontaría cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino y se aseguraría de que esas pesadillas no pusieran un pie en el reino de la realidad. Esta noche no dormiré, pensó Ichigo, recostándose en la almohada. XXXXXXX. Aquí está, espero que lo hayan disfrutado. Fue una experiencia divertida explorar esta faceta de Ichigo y aprender más sobre él, y continuaré haciéndolo en el próximo capítulo. Que lo disfruten.